Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado en el que vamos a hacer un problema sobre aplicación de la derivada. Concretamente vamos a hallar la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a 2x² más 3x menos 1 en el punto de abscisa x igual a 1. Bien, recordemos en primer lugar que la expresión de la ecuación de una recta en su forma punto pendiente es la siguiente: y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde x sub 0 y y sub 0 son las coordenadas de un punto conocido de la recta y m la pendiente. Entonces observad que nos piden la recta tangente a la función f de x en el punto x igual a 1. Es decir, nosotros queremos que la ecuación de la recta que vamos a construir a partir de esta expresión sea tangente a f de x en el punto x igual a 1. Bien, entonces, aplicando la interpretación geométrica de la derivada, si esta ecuación va a ser tangente a f, su pendiente tiene que coincidir con la derivada de la función en ese punto. ¿Vale? La interpretación geométrica de la derivada nos dice que la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Por lo tanto, la pendiente tendrá que ser f', la derivada de f, en el punto x sub 0. ¿Vale? Entonces, si llamamos y sub 0 a f de x sub 0, pues nos quedaría y menos f de x sub 0 igual a la pendiente m, es decir, f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Bien, entonces tenemos que hallar f de x sub 0 y f' de x sub 0. Vamos a empezar por x sub 0. Como x sub 0 es 1, porque x sub 0 es el punto en el cual vamos a hacer la recta tangente y el enunciado nos dice que lo tenemos que hacer en x igual a 1, pues f de x sub 0 sería f de 1. Y esto es sustituir por 1 la x en la función. Entonces nos quedaría 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 1. Operando eso, que es bastante sencillo, nos da 4. Bien, ahora vamos a hacer la derivada, es decir, vamos a buscar primero la función derivada, f' de x, y luego vamos a calcular cuánto vale en x igual a 1, ¿vale? En x sub 0 igual a 1. Bien, pues vamos allá, vamos a calcular la derivada de la función f de x. Bueno, pues la derivada de f de x, f' de x sería, fijaros que f de x es un polinomio de segundo grado. Tendremos que derivar cada monomio, ¿vale? O sea, la derivada del primer monomio más la derivada del segundo más la derivada del tercero. Entonces el primer monomio es 2x al cuadrado. Es una función potencial, x elevado a un número. Entonces sabemos que la derivada de x elevado a un número m es m por x elevado a m menos 1. Esto lo podéis ver fácilmente en la tabla de derivadas, ¿vale? Entonces, es decir, el exponente pasa adelante multiplicando y la x queda elevada a una unidad menos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos 2x al cuadrado, entonces el exponente 2 pasaría adelante multiplicando con el 2 que ya está, entonces nos quedaría un 4 y la x quedaría elevado a 1, entonces nos quedaría 4x. Ahí tendremos la derivada del primer sumando. El segundo sumando, pues sería más, ahora tenemos x elevado a 1. El 1 pasaría adelante, multiplicando el 3, nos quedaría 3 por 1, 3, y la x quedaría elevada a 0. Por lo tanto sería 3 por x elevado a 0, como x elevado a 0 es 1, pues nos quedaría 3. Por lo tanto, más 3. Y por último, la derivada de 1 es, bueno, de menos 1, que sería el término independiente, es 0, porque la derivada de cualquier constante es 0. Esto también lo podéis mirar en la tabla de derivadas. Bueno, entonces ya tenemos f' de x, que es 4x más 3. Vamos a calcular su valor cuando x vale 1. Entonces, f' en 1 nos daría 4 por 1, sustituimos la x por 1 en f' y nos quedaría 4 por 1 más 3, que eso es 7. Bien, retomando ahora la expresión de la ecuación de la recta tangente, pues tendríamos, en primer lugar, y menos f de x sub 0, que es 4, por lo tanto, y menos 4, igual a f' de x sub 0, que es 7, por x menos x sub 0, que es 1.
Bien, ahí tendríamos ya entonces la ecuación de la recta tangente en su forma punto pendiente. La podríamos dejar así, pero la vamos a operar un poquito más para dejarlo en forma implícita, ¿vale? Entonces, para ello hacemos el paréntesis, aplicando la propiedad distributiva, y tendríamos y menos 4 igual a 7 por x, 7x, 7 por menos 1, menos 7. Bien, y ahora vamos a agrupar todo en un miembro para que se quede igualado a 0 y así habríamos obtenido la ecuación general o implícita. Entonces observa que el 7x tiene ahí signo positivo. Yo siempre lo pongo a la izquierda o a la derecha dependiendo de en dónde se quede la x positiva, porque me gusta más que el coeficiente de la x tenga signo positivo, ¿vale? Entonces, como la x positiva está a la derecha, está ahí y la voy a pasar restando, ¿vale? Entonces me va a quedar 7x menos y. Y por otro lado, el menos 4 también lo tendría que pasar a la derecha, como es menos 4, lo paso con signo positivo y me quedaría menos 7 más 4, que es menos 3, ¿vale? Y así me quedaría igualado a 0 y ahí tendríamos la ecuación implícita de la recta tangente a esa función que nos dan en el enunciado en el punto de abscisa x igual a 1. Bien, pues para que podáis repasar un poco todo este proceso que hemos hecho y que podáis ir entendiendo el por qué se hace cada cosa, os voy a proponer ahora un ejercicio parecido al que hemos hecho en el vídeo para que vosotros lo hagáis. Yo aconsejo que lo hagáis porque os va a servir pues, para eso, para repasar y para tener muy claras las cosas. El ejercicio es el que aparece en pantalla, calcular la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual 1 partido x cuadrado en el punto de abscisa x igual a menos 2. Como ya digo, te va a venir muy bien si lo haces porque vas a repasar todo lo que hemos visto en este vídeo y si tienes curiosidad por saber si lo has hecho bien, pues no tienes nada más que traérmelo a clase y yo te lo voy a corregir encantado. Bien, pues entonces aquí terminamos este vídeo. Como siempre os digo, os agradezco que pulsáis en me gusta y que os suscribáis al canal de la academia porque vais a encontrar muchos vídeos como este que os van a ayudar un montón a aprender y a sacar muy buenas notas. Y sin más, ya me despido de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.